Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar. En esta ocasión, el maestro Wilfrido Barrera nos va a dar el tema que se llama la noción de milagro en la mística cabalística. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, después de toda esta parte, tenemos ya desde la clase o la participación anterior, habíamos estado contemplando algunos elementos básicos que tienen que ver principalmente con la parte de Malkut y Yesod, que es la Tierra y la Luna. Recuerden que la Luna es la que nos rige en algunos momentos, es Cáncer, que la luna es regente de Cáncer. Entonces, estábamos contemplando algunos elementos que para nosotros la noción de milagro fue apareciendo. Si ustedes recuerdan, hubo un momento en que dijimos, bueno, hay la parte del, de lo que nosotros quisiéramos comprender como el sentido que le estamos dando a la capacidad o capacitación que tiene el ser humano durante toda su vida para poderse proyectar hacia lo alto. Entonces, ahora vamos a ver la noción de milagro en la mística, que tiene mucho que ver con respecto a ciertas situaciones que nos van a ayudar para poder establecer todo el trabajo que en algún momento se nos va a ir ocurrido. Pero ¿qué es en este caso Nes? La palabra Nes tiene varios significados. Tiene milagro, en este caso que nosotros estamos descubriendo algunas partes del sentido de la vela de barco, estandarte, insignia, asta, señal, acción sobrenatural o elevar. Nosotros lo vamos a tomar de varias formas porque milagro tiene que ver mucho con respecto al sentido que le estamos dando en la mística cabalística o también la mística en el caso que nosotros le estamos también proyectando judía. Recuerden que la judía, la parte mística o la judía no tiene mucho que ver con respecto al sentido de el proceso de trabajo y la relación de nosotros con Dios. Habíamos descubierto vamos a considerar la palabra Nes principalmente por la acción sobrenatural. Esto es muy importante que nos demos cuenta cuáles son las partes básicas con respecto a lo que queremos proyectar. Vamos a ver en el sentido de por qué proviene de Dios el milagro y no de las personas. ¿La pueden ver ahí? ¿Siguen viendo la proyección? Eh, Está en introducción. La palabra Sí. Nes tiene varios significados. Esa es Ok, la que está. ok, entonces ahí ya estamos. Nes también puede referirse a la vela de un barco que se eleva sobre el mismo desde arriba y permite que el barco avance. Aquí nosotros tendríamos que descubrir algunos elementos que nos van a ayudar para podernos dar a entender a qué se refiere esa parte de la palabra y cuáles son los significados. Por ejemplo, para poder entender el vacío existencial y el sentido existencial, vamos a tomar a Víctor Frankl, que ya habíamos contemplado algunas obras de autores y ahorita vamos a trabajar con un psicólogo, Víctor Frankl, para podernos ir acomodando a todo este proceso. El vacío existencial, dice Víctor Frankl, tiene que ver con una frustración. No es en sí misma ni patológica, ni en el sentido que nosotros le podríamos decir patogénica. Si logramos desentrañar qué significa este vacío existencial, podríamos acercarnos a la comprensión psicológica de lo que se conoce como Masé Merkabah.
La Merkabah es la construcción del sentido de la existencia de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una forma de proyectarse, una forma de experimentar todo el trayecto para poder entender cuáles son y cuáles deberían de ser nuestras formas de trabajo en esta vida. Entonces, NES también tendría que ser con respecto al estandarte, a la insignia, al asta o señal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a descubrir en estos casos? Principalmente vamos a encontrar ciertas palabras relacionadas con es para podernos ir descubriendo ese vacío existencial. Todos tenemos un vacío existencial, o dicen la mística judía, que hay un vacío existencial específico. En este caso, hablábamos de la Merkaba, tiene que ver mucho con esa existencia que nosotros tenemos. Y la primera pregunta que nosotros nos haríamos, ¿cuál es la situación de mi vida en este momento? Haríamos la pregunta a algunos de ustedes, en su vida personal, en su vida profesional, en su vida como trabajo, porque vamos a encontrarnos el estilo que tenemos de vida, la calidad de vida, el aspecto en el cual emocionalmente nos encontramos para podernos proyectar. Vamos a ver, Nefesh es una de las palabras que va a significar alma. Ya lo habíamos contemplado, ¿se acuerdan? ¿O quién no se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Que nos platique, que nos ilumine. ¿Se acuerdan de las 4 características que tiene para la cábala? Ruach, Nefesh, ¿ya se acordaron los que están llevando sus apuntes? ¿O nadie se acuerda? Nadie quiere decir yo. ¿Quién habla? ¿Quién nos comenta? Julie, Jorge, Silvia, Eloísa. Honestamente le pongo mucha atención, pero no estaba anotando hasta hoy, estoy tomando anotaciones. Una Ah, qué disculpa, barbaridad. una disculpa. Sí, es que hemos estado trabajando mucho con respecto a cada uno de los datos que estamos encontrando. Sí es importante que ustedes vayan redescubriendo, reorganizando todo lo que estamos adquiriendo, todo el conocimiento, si no se nos pierde en algún momento con base a esto. Vamos a ver, Nefesh es una palabra hebrea que va a significar alma, pero también dentro de todo este proceso vamos a encontrar que en la tradición judía, Nefesh puede ser la estructura funeraria monumental que se erige encima o lados de una tumba. Todos tenemos esa característica, todos los pueblos tienen una característica de concentrar un lugar en donde se dice que va a habitar el alma o va a salir de ese lugar y se va a perder, va a encontrarse en otro lugar. Puede ser en el Nain, Ain, en Ein Sof Aur, cualquiera de los lugares que estábamos contemplando en otras ocasiones. Y por supuesto vamos también a descubrir que el alma va, por ejemplo, en los indios de las planicies, nos hablan acerca de que el alma va se desprende, se va lejos a un lugar específico y hay un momento en el cual la misma alma regresa por alguna razón, se va a proyectar de acuerdo a las necesidades que necesite el alma. En otras culturas también vamos a descubrir otros aspectos básicos, pero principalmente vamos a encontrar Neshamot, que es el plural de las almas en hebreo. Entonces, el alma, Nefesh y Neshamot, van a tener una oportunidad de encontrarse para descubrirse paso a paso, para descubrir también a toda la comunidad. También podríamos hablar de el momento, podríamos hablar de la duda, de la incertidumbre que tiene el alma porque no sabe qué pasa.
por supuesto, para nosotros tiene otra parte que ya la habíamos contemplado y ya con el maestro Pompa y con el maestro Roberto platicaron sobre Emuná. No sé si se acuerdan, si han seguido nuestras pláticas. Emuná tiene mucho con respecto a la fe, creer, confiar, obedecer. Ya no lo vamos a contemplar de lleno porque ya lo trabajaron con el maestro, me parece que el maestro Leopoldo Pompa, él habló de Emuná hace algún tiempo y ustedes tomaron nota para tener toda la referencia. Pero sí tiene que ver mucho con Nay y Sahar, que definen es como una acción de Dios en el sentido sobrenatural. Ahí es donde nosotros vamos a contemplar cuáles son las correspondencias que nosotros vamos a descubrir parte por parte, esa acción de Dios, en dónde es principalmente que actúa Dios. Número uno, en mi situación actual de mi vida, o en la situación pasada de mi vida, o habrá sido en algún momento en el cual nosotros estamos descubriendo que en el futuro podría destacarse esa acción de Dios en algún momento. Eso podríamos nosotros explicar como milagro. Es una intensidad, es una calidad de intensidad cuando hablamos de un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida de ustedes? Que nosotros podríamos anotar que algunos de ustedes, esa forma en que nosotros tenemos y contemplamos diario y decimos, este es mi estilo de vida, pero le preguntamos a alguien que está cerca y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Nuestro estilo de vida es otro. Nosotros lo pensamos, creemos, nos la creemos como quien dice, ¿no? Pero realmente no es el estilo de vida que nosotros pensamos. Otras personas lo ven, pero no es a esa parte donde nos estamos descubriendo. Es cómo nos vemos, cómo son los cambios en este sentido de la acción de Dios para lograr en mi vida personal, mi vida profesional, mi vida familiar, mi vida comunal, con mis amigos, cómo me veo en 20 años, en los próximos 5 años. Entonces estamos dándonos cuenta que cuando hablamos de NES, en este sentido, es lo milagroso, es aquello que nos está definiendo como parte de nuestra vida. Pero está también Nasia, que es nombre único de origen hebreo, que tiene que ver con el sonido suave y tierno y que significa milagro de Dios, Nasia. Entonces, ya llevamos Nes y Nasia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? No. No, todo bien. ¿Seguros? Entonces yo hago una pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es la principal fuerza y su principal debilidad? ¿Quién quiere contestar? No para que nosotros lo sepamos su vida, sino nada más que nos digan su principal fuerza y su principal debilidad. O que por sí mismos digan, me acerco más o menos a esta calidad de vida. Es algo muy importante que nosotros debemos de ir descubriendo. Fíjense, por ejemplo, tenemos todos los seres humanos una forma en la cual nuestra fuerza puede ser el semblante, puede ser la intelectualidad, puede ser que nosotros digamos, soy un buen padre de familia, o soy una buena madre de familia, o soy un buen hijo o una buena hija, o soy una buena pareja. Esa sería mi fuerza principal, según yo. Pero ¿cuál sería entonces la debilidad en cada una de esos espacios que estamos tocando? En cuanto a padre de familia o madre de familia, en cuanto a hijo o hija, en cuanto a la profesión, en cuanto a la amistad, tenemos ese
fundamento hacia dónde vamos y cuáles son los sentidos que nosotros le estamos dando al milagro, a lo que concebimos como el milagro. Entonces, estas palabras se ven relacionadas con tienen mucho que ver con lo que ya habíamos contemplado en otros momentos, en otras ocasiones, y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Esta es una pregunta básica. ¿Por qué es importante comentar con respecto a la palabra milagro? ¿Quién dice yo? Porque luego de un momento a otro todos decimos milagro, hubo un milagro, pasó algo, un milagro tuve, un momento en el cual yo logré avanzar y fue milagroso. Esto tiene mucho que ver con la importancia del milagro. ¿A qué le llamamos nosotros milagro? Milagro Sí, para mí es la vida, para mí es la vida, es un milagro la vida del ajá, ser muy humano. bien, Yo soy un milagro, cualquier ser vivo es un milagro. muy bien. Sería para Jorge la vida. María de Jesús, Sí, buenas tardes, muy respetable, buenas sí, tardes a todos. buenas Pues, tardes. yo digo que para mí un milagro es algo que está por encima de algo que yo estoy deseando de hace tiempo y me llega así. Para mí eso es como, wow, es un milagro. Algo por lo que se está, digamos, trabajando o pidiendo y que es algo muy necesario tanto para mi persona o para mi familia y de repente llega, entonces para mí eso sería un milagro, algo que está fuera de lo común o fuera de lo que yo podría esperar así con mis expectativas. Es algo más allá de lo que es mi día a día. Es cuanto, gracias. Muy amable, gracias. Julie, Sí, adelante. para mí sería como algo que va más allá eh, del aspecto humano o de lo que nos queda humanamente. Es decir, como romper las leyes de la ciencia o romper las leyes de la naturaleza. Y es algo extraordinario. Muy bien, gracias, Julie. Silvia, Mucho coincido con Jorge de que la vida por sí es un milagro y en mi caso que soy mamá, el mayor milagro creo que fue tener a mi hija y verla crecer, verla hacerse adulta y verla hacerse madre y ahí es donde uno ve ese milagro de la vida, ¿no? Proyectado. Pero también es válido decir de que para mí es un milagro cada vez que veo esa presencia de lo que podríamos llamar Dios, esa divinidad en la vida. Es casi una constante, pero sí por momentos yo me desconecto y yo no veo ese milagro. Yo me oscurezco, pero cuando vuelvo a tomar conciencia, otra vez veo esa divina dimensión que opera a través mío. Yo digo, yo solamente soy como un guante, como un instrumento para eso tan grandioso, ¿no? Y ahí veo que el milagro es constante, no es un hito solamente. muy bien, gracias, Silvia, qué amables. Bueno, vamos a ver por principio que tiene que ver, está relacionado con Hanukkah, que es una festividad judía. Ya lo habíamos contemplado, las festividades, todos los, todo lo que a nosotros nos interesa con respecto a las fiestas judías. Una de ellas es Hanukkah. Vamos a contemplar paso por paso para que nos demos cuenta dónde vamos. Habíamos hablado de la palabra Merkaba, ¿se acuerdan? O Merkabah, que es una construcción del sentido de la existencia de nuestra vida. Si mi existencia física se reduce, o sea, vamos poniéndonos todos en atención a este proceso. Si ven la palabra Hanukkah, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, ok. Sí. Vamos a irnos paso por paso. Tenemos cuatro
tipos de existencia en el sentido de en un solo cuerpo, la física, la emocional, la mental y la espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hemos contemplado en otros momentos. Si mi existencia física se reduce a los niveles inferiores del árbol de la vida, o sea, estamos hablando de Malkud y de Yesod, ya hemos pasado en un momento dado a Nesá, Hod y Tiferet, pero ahorita nada más nos vamos a concentrar en Malkut, que es la parte de los elemental, la parte de la tierra, y Yesod, que es la luna. Entonces, no lograríamos alcanzar el estado que los cabalistas han denominado como la Merkabah si nada más nos vamos a colocar en la existencia física. Pero tiene algo que ver también con respecto a un objetivo, en el sentido que nosotros estamos buscando, no en una forma en la cual queremos un debate intelectual de si existe o no un sentido existencial, si hay una objetividad que habíamos estado contemplando con respecto a lo que Víctor Frank comenta. ¿Por qué nos metemos en la cuestión psicológica? Nosotros al estudiar la Cábala nos estamos dando cuenta que siempre tenemos que recurrir a la parte psicológica, porque es allí donde está como, como la larva, como el gusanito, el núcleo, de donde sale todo lo que nosotros nos queremos proyectar. Entonces, en la construcción de la Cábala, vamos a encontrarnos siempre la parte psicológica. Por eso estamos regresando a esa constante. Si nosotros queremos debatir en el sentido de una construcción subjetiva, vamos a encontrarnos que la psicología del misticismo judío, en el sentido del ser humano, como sentido de todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es creación. Acuérdense de Spinoza, que lo corren, lo aíslan. Si tienen por ahí, si recuerdan de Spinoza, de Baruch Spinoza, lo aísla No. su comunidad porque él empieza a darse cuenta de que Dios es todo. Y pues para la mística judía en ese momento, dicen, pues no, entonces a los 22, 23 años, sale, imagínense una de esas personalidades grandes como Spinoza, Baruch Spinoza, que lo aíslan porque les dice, el sentido de todo lo que existe es Dios. A eso es a lo que después la mística judía se fue dando cuenta y dijo, bueno, Spinoza no estaba tan mal. Por ahí también Stephen Hawking, si ustedes recuerdan, un físico que acaba de morir hace unos 2 años aproximadamente, que contempló, era un teórico físico que contempló algunos elementos básicos y dijo, pues Spinoza tenía razón con respecto en que Dios está en todo, todos somos esa parte divina. Por ahí entonces estamos hablando de una construcción que tiene que ver con cuestiones objetivas indudables. No hay duda con respecto a esto porque todo lo que existe o todo lo existente tiene que ser por medio de una función determinada. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la computadora, la pluma, las ventanas, las personas, todos tienen en este momento una función determinada. Díganme ustedes si no tienen como personas una función determinada. Entonces, todas las energías del universo existen para cumplir una función. Eso es lo importante de Nes, de lo que estamos contemplando con nuestra parte importante ahorita, que estamos tocando la palabra Nes. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros le estamos dando, tiene mucho que ver la Hanukkah, la festividad. Vamos a ver, en este caso, ya que nos dimos cuenta, este es el grifo de la palabra, Nes, y que nos está diciendo específicamente, pon atención en todo lo que sucede. No pierdas ningún detalle, porque es un milagro lo que tienes en la vida. Si pierdes ese detalle, en ese momento
pierdes mucho de lo que te está diciendo esa existencia, eso que está alrededor de nosotros, en nosotros y con nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, respecto a la atención, sin perder Ajá. detalles, se refiere también al arcano del mago, ¿sí? De no perder detalle. Tiene su mano hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Las dos partes que el maestro tiene, el plano de la verdad y el plano de la realidad, ¿sí? Muy Está bien, muy apuntando y bien, no pierde detalle. muy bien, Jorge, claro. Y vamos a ver entonces en esta otra diapositiva la situación del contexto histórico de Milagro y Hanukkah, pero para eso necesitamos descubrir que sí, ya sabemos que hay una función y esa función es muy importante dentro de lo que nosotros estamos descubriendo. ¿Qué función tenemos en nuestra vida como personas, como profesionistas? Ya dijimos, como padres, como madre, como hijos, como hijas, etcétera, etcétera. Hay una función constante. La, los objetos que tenemos tienen una función. Cuando ya no los tenemos, que se van de nuestro lado, dice en algún momento que se pierde la proyección de ese objeto debido a que ya no lo necesitamos. Ya es parte de nuestra vida, ya es parte de lo que nosotros tuvimos que realizar y no lo necesitamos. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta de esa situación, la relación continua de todas esas energías, el organismo complejo de energías en relación continua. Y vamos a denominar como un sentido existencial subjetivo, en este caso el descubrimiento del sentido existencial, que sería un objetivo que para nosotros se encontraba oculto. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar milagro en la Cábala. Esas formas, los glifos que tiene la palabra Nes, nos está diciendo pon atención. Fíjate bien cómo cada vez en tu vida va a aparecer algo que si no pones atención constante te pierdes. Pero la persona está envuelta en celos, envidias, está contradiciendo o está siendo sumisa, está aceptando la violencia. Recuerden que los cabalistas desde el siglo eh, 13, 14, que se empieza a vislumbrar, Pico de la Mirándola, que nos está diciendo, ahora te escribo, todo lo que nos dijeron de boca a oído, ahora lo escribo para que más o menos te des cuenta cómo está tu vida y cómo deberías de comprenderla. No están separados, acuérdense, están en los movimientos sociales, en la política, en las guerras que había en ese momento, y así se va a venir todo un contexto hasta la actualidad. Es vigente, la cábala es vigente, no es nada más del siglo de las luces, o no es de la época medieval o de la moderna, no se contrasta con Descartes que escriben Descartes. Descartes tenía su forma de pensar y su forma de ver la razón, estaba en todo. Entonces, todo ese proceso nosotros lo estamos contemplando que es un sentido existencial objetivo y que vamos a encontrarnos finalmente la construcción de que hay algo oculto. Y entonces regresamos al alma, que estuvimos contemplando lo que es la reencarnación en otros momentos. Por ahí en YouTube está ese proceso. Decimos que el alma tiene una memoria anterior y por lo tanto la construcción del sentido existencial tiene una relación directa con la memoria de nuestra alma. Allí vamos a compaginar aquello que habíamos contemplado en otro momento y ahorita lo que estamos redescubriendo. Ya sea que el sentido existencial, fíjense bien, el sentido existencial exista en potencia. Si nosotros le damos sentido a nuestra vida, nuestra existencia va a tener una potencia específica, dicen los cabalistas, y tiene que ver con la Merkaba, porque va
a fusionarse, pero la Hanukkah es la festividad en donde se va a encontrar, se va a descubrir, después de todo un proceso intelectual, un proceso de meditación, de reflexión, llega la festividad como una oleada y aparece la Hanukkah. En este caso, nosotros la estamos proyectando y por eso hay un contexto específico de milagro y Hanukkah. Lo primero, vamos a ver si tienen por ahí la Biblia, que hemos quedado de acuerdo que ustedes van a tener una Biblia cuando demos por aquí nuestras ponencias o nuestras pláticas. En Juan 10, versículos 22 y 24, relata Siua o Jesús, que observó y reconoció la festividad Hanukkah. Allí tiene mucho que ver. Vean ustedes Juan 10 y esos versículos 22, 24. Y vamos a ver el contexto histórico. Fíjense bien cómo relata lo milagro en la parte física y cómo cuando Antíoco IV y su ejército profanaron el templo, ahí por el año 156 aproximadamente antes de Cristo, un candelabro que siempre tenía que estar con aceite en solitario, podía durar siempre un día. Y sin embargo, cuando Antíoco IV entra y profana el templo, va a durar 8 días. Y entonces así como que, sorpresa, es el milagro que es celebrado hasta el día de hoy, en el cual se va a constatar que ese aceite, esa parte que está fluyendo, no se terminó, siguió todavía. Si analizamos ese significado hebreo, nos vamos a encontrar que hay algunas palabras en juego. Una de ellas es la palabra nes, para milagro, que es la que tenemos allí. Y por supuesto, tendríamos nosotros que especificar cuáles son para la trayectoria que estábamos contemplando con respecto a la formación de esa existencia. Si la palabra hebrea nos da esa profundidad, ya sea que el sentido existencial tenga potencia o que no exista y lo debamos construir, el misticismo judío propone que el sentido existencial, fíjense qué interesante, aparece en la medida en que nuestros niveles de conciencia van creciendo. Cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia. No es tanto un grado en el cual se le manifiesta por medio de un ser humano. Puede ser que un grado en el cual una persona diga, pues tengo que lavar, tengo que trabajar en el sentido de la limpieza y se ve, y sin embargo, tiene un concepto de la riqueza de Dios en su vida, que no le falta nada. Tiene ese trabajo, tiene otro, y a eso nosotros le podríamos llamar que es un grado de conciencia alto. En cambio, puede ser una persona que le paga, a que le paga a esa persona que está haciendo la limpieza y siempre está embotada en la riqueza, en la búsqueda de hacerle daño más a uno que a otro para poderse proyectar en la cuestión económica y su grado de conciencia no es tan alto como el de la persona que limpia. ¿Por qué tiene que ver todo esto? Porque nosotros graduamos a las personas de acuerdo a cómo las contemplamos, o de acuerdo a cómo ha logrado sus estudios, o de acuerdo a que en algún momento nos hizo una mueca de cariño y nosotros le dijimos, ya tienes ganado el cetro. Esto se ve muy fácilmente en el caso humano, pero realmente cuando se tiene un estado de conciencia, nosotros ya hemos logrado avanzar mucho con respecto a la memoria anterior del alma, que ya lo habíamos contemplado, la construcción del sentido existencial, que va a relacionarse principalmente con la potencia, con esa potencia de la cual estamos contemplando. ¿Se acuerdan en el sentido que nosotros le dábamos a el Ein Sof y Ein Sof Aun, en el cual es la nada?
arriba del árbol sefirótico que estábamos contemplando, dijimos, de ahí viene todo lo que nosotros le llamamos la iluminación o el rayo que viene bajando a cada una de las céfiras. Entonces, el Ein Sof tiene que ir limitándose a no llegar de golpe, sino que va poco a poco. Y a eso también sería la Hanukkah, porque nosotros nos estamos proyectando de acuerdo a un Da'at psicológico. ¿Se acuerdan qué es el Da'at? ¿Quién dice yo? ¿Qué es el Da'at? Es el conocimiento, es la céfira oculta que representa el conocimiento. Y que tiene que ver que fue todo un debate con Plutón. Sí, con ¿Se Plutón, acuerdan? exactamente. Sí, con ¿Sí? Plutón. También Con Plutón. es el Sí, Edén donde adelante. está el árbol del bien y del mal. Eso también muy bien. Que es cuando le dice Dios a Adán, Eva, de este árbol no tienes que tocar nada. ¿Se acuerdan? Y de pronto lo tocan todo, pero tiene que ver mucho con respecto a todo este proceso. Entonces, Da'at es muy importante que nosotros lo contemplemos como tal, porque es el Da'at psicológico, los niveles de conocimientos generales, pero también hay un conocimiento que si bien es un autoconocimiento como el Da'at psicológico, también hay un conocimiento general que es el Da'at cosmogónico, todo lo que es la cosmogonía. Por ejemplo, en los trabajos y los días de Hesíodo, allá en el los griegos, antes del siglo V antes de Cristo, Hesíodo escribe los trabajos y los días y el escudo de Hércules, esta parte tan interesante, y habla de la cosmogonía griega. Describe quién es Zeus, que forma Zeus, cada uno de los dioses que tiene que ver con todo el contexto. En la Cábala también se retoma un sentido en el cual nosotros vamos a descubrir, si elevamos nuestro nivel de conciencia, vamos a llegar a una conclusión de un autoconocimiento psicológico, pero puede ser subjetivo, porque el conocimiento cosmogónico es el objetivo y los dos juntos nos van a fusionar en un solo punto. Ese punto va a tener que ver con el crecimiento personal. ¿No los confundí? ¿O quieren que lo repita, que platiquemos un poco más en este caso, para que vayamos paso por paso? ¿Dudas? Sí, por favor. ¿Sí? A ver, volvemos de nuevo. Yo tengo Hay aquí un un... dato muy interesante que nos dio el maestro Guillermo Granado sobre el DAT, que nos dio sí, introducción a la Cábala. Sí, y dice, el conocimiento, Dat, significado espiritual y esotérico de Dat, es el conocimiento y conciencia, simboliza un tipo de conocimiento que es más profundo y espiritual que el mero aprendizaje intelectual. Es la comprensión que surge de la experiencia y la conexión con lo divino. El umbral de la realidad de Dat a menudo se considera una puerta o umbral hacia niveles más altos de conciencia y espiritualidad. Representa el proceso de integrar el conocimiento y la sabiduría en la experiencia personal y en la vida espiritual. En el aspecto del vacío, en algunos contextos DAT se asocia con el concepto de vacío o espacio sin forma, donde las ideas y conceptos pueden ser concebidos antes de manifestarse. Esto puede interpretarse como la no dualidad en la que el conocimiento y el que conoce se fusionan. Y trae muchísima información acerca del DAT, pero esa parte me llamó la atención ahorita que preguntó sobre el que lo DAT. comentamos. Sí, porque tiene que ver con la Hanukkah, la festividad tiene que ver con el milagro y tiene mucho también que ver con esa parte del autoconocimiento. Lo que yo estaba explicando en este caso es cuando nosotros vemos nuestro autoconocimiento, sea el DAAT psicológico, con los niveles del conocimiento general, el DAAT cosmogónico, cuando se encuentran, forman un solo punto, van principalmente a elevarnos nuestro nivel de conciencia, si lo tenemos junto a esa edad que acaba de comentar Jorge, y es muy amplio el edad, vamos a tener en algún momento que ir paso por paso y nos vamos a llevar mucho tiempo en cada una de las céfiras. Una de ellas es el Da'at, porque tiene mucho que ver con
contexto del sentido de nuestra existencia y cómo nosotros nos vamos definiendo de acuerdo a las necesidades que tenemos y de acuerdo a lo que tiene que ser. Lo que ya en otro tiempo habíamos contemplado o comentado con respecto a el alma, cómo hace su negociación en algún momento dado con los señores del karma, que son los señores de la acción, que no son castigos, sino es una acción que hay que trabajar en la tierra, entonces el alma regresa. Una de las imágenes o los relatos más cercanos que podríamos nosotros tener es el de Platón y el alma de ¿sí? Entonces que regresa, que vive en el Topos Uranus y ahí ve todo este proceso. Entonces ya lo vimos en otro momento, para no detenernos tanto. Entonces, Da'at tiene que ver tanto el cosmogónico como el psicológico, el autoconocimiento, para que nuestro nivel de conciencia se eleve. Pero llegamos a una conclusión de que los dos nos van a fusionar principalmente en el crecimiento personal. ¿Cómo ha llegado nuestro crecimiento personal? Ya lo contemplamos en otro momento y ahorita es el momento también de contemplarlo en este sentido de que nosotros le vamos a dar una trayectoria básica. Vamos a ver qué pasa en otro momento. Vamos a ver en la Biblia para irnos paso por paso. Hasta ahorita, el crecimiento personal, ¿lo entendieron? Crecimiento personal en el sentido de, por un lado, el Da'at, que es el psicológico, que es nuestro autoconocimiento, lo que conocemos, y el Da'at cosmogónico. Los dos juntos van a ser un solo punto y ese solo punto es el que nos va a ayudar a realizar nuestro estado de conciencia cada vez mejorado, pero tiene que ver con el desarrollo personal. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, ¿pudiera decir cómo se escribe dar? D-A-A-T. Dat. Ah, muy bien, gracias. Da'at. D-A-A-T. Está, si tenemos a Keter, luego Joshma, luego Binah, está bajito en la línea de los Cristos que le diríamos de la polaridad, la polarización, está Da'at y se conecta con todos. El conocimiento se va a conectar, la A se va a conectar hasta Malkut en ciertas formas, pero va a tener todo un proceso, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo importante es que nos demos cuenta que hay un sentido que le estamos dando. Vamos a ver entonces la Biblia, la palabra nes y la noción de milagro. Ya vimos en Juan 10 que dice cómo Jesús o Jesucristo aceptó que hay una festividad, Hanukkah. Vamos a ver en este caso la palabra hebrea sandas, que en la Biblia se va a descubrir también que no significa específica milagro, más bien se va a definir como estandarte, insignia, hasta señal o el elevar algo. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Principalmente vamos a descubrirlo en el Éxodo 17, versículo 15, cuando dice, Moisés edificó un altar y lo llama Adonai Nisiah, Adonai Nisi, que va a significar el Señor es mi estandarte. Compárenlo ustedes con el Salmo 23. Es un salmo muy bello, ya lo hemos trabajado muy al principio, hace como 3 años que estamos trabajando todo esto, 2 años y medio, por ahí así. Hablamos de los salmos, no sé si se acuerdan, por ahí en YouTube está, si se meten a YouTube y buscan, se van a dar cuenta de que hay una forma en la cual el salmo tenía mucho que ver para hacer una salutación, todo este proceso. Entonces, el sentido de edificar de Moisés nos está diciendo que es la parte necesaria. Nosotros necesitamos un, un apoyo, un báculo para que podamos establecer nuestro crecimiento personal. En este versículo podríamos interpretar, un servidor podría interpretar esto, ustedes lo pueden interpretar también al modo. ¿Qué es el estandarte, el propósito que tiene el estandarte? Tiene que ver con que el pueblo
encuentra una señal que es visible de que Dios le ha dado la victoria sobre los amalecitas, porque acuérdense que están peleando, están buscando territorio, van siguiendo a Moisés, van buscando y de pronto se encuentran con grupos, con pueblos, con gente que no los deja pasar, y entonces tienen que enfrentar. Y entonces dicen, es una señal. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado señales en nuestra vida? Infinidad de veces. ¿Cuántas veces las hemos perdido? Muchas y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque perdemos los detalles. Estamos tan enfrascados, el ser humano, dicen los cabalistas, los maestros, cábala, se enfrasca tanto el ser humano en sus actitudes, sus hábitos, sus costumbres, que no se percata de que no es por allí todo el sentido, sino que todo se lo debe dejar a Dios, porque pues, todo es Dios, nos está diciendo, sigue un proceso de trabajo, sigue una función, una forma de proyectarte. Y entonces, todo lo que nosotros nos encontramos es que vamos a interpretar la señal que Dios va a velar y va a proteger al pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que las personas pasan por una iglesia, se quitan la gorra, si la traen, se persignan? ¿Cuántas ocasiones vemos que tenemos gente a nuestro alrededor que tiene una imagen de una deidad, de algo, hasta de su familia, porque es parte también de sí mismo? Entonces, es un estandarte porque lo estamos descubriendo de acuerdo a las necesidades que nosotros en ese momento tenemos, pero no quiere decir que sea todo. Nosotros lo que necesitamos es descubrir el milagro. Entonces, para poderlo entender y para poder trascender en todo este trabajo que estamos haciendo, lo que se debe trabajar es el logro de una visión trascendente de la realidad. Ya dijimos que la realidad es un paisaje donde nosotros nos bajamos para ver, somos todos los que estamos ahorita en este momento, y de pronto decimos, me parece bello lo verde, o los insectos, o lo azul, o la distancia. Y esa va a ser nuestra verdad, pero la realidad es ese espacio enorme, es esa proyección que tenemos que le llamamos paisaje. Esa es la realidad y no la podemos cambiar. La cambiamos bajo ciertas reglas y nuestra verdad también la cambiamos bajo ciertas reglas. Cada uno tiene su propia verdad y quiere ver el paisaje de acuerdo a cómo se le ocurre y cómo quiere verlo. Entonces, el logro tiene que venir de el Ein Sof, Aur, que va bajando. Entonces, necesitamos encontrarnos con esa parte básica, ese algo que nos está diciendo, proyéctate, libérate de todo lo que nosotros estamos descubriendo y que parece una crisis en este momento. Deja esa crisis, encuéntrate contigo mismo, encuéntrate con todo este proceso que estás descubriendo y que eres tú. Y entonces tiene que ver con el tiempo, la conciencia temporal y el tiempo real. Son dos aspectos muy importantes que estamos tratando de reestructurar en este momento. Ya encontramos que milagro en eso tiene que ver en la Biblia algunos aspectos. Vamos a ver el sentido de la identidad y el sentimiento de pertenencia que tiene que ver con nosotros. Y entonces encontramos en Isaías, los profetas, capítulo 11, versículo 10, que dice, acontecerá también ese día que la raíz de Jesé, o Jesé, se alzará como pendón para los pueblos. Las naciones lo buscarán y su morada será gloriosa. Es como un salmo. ¿Se acuerdan que los salmos tienen que ver mucho con esa proyección? Y nosotros vamos a contemplar cómo en algún momento sí se forma un pacto con Dios. Hay una especie como de contrato, contrato con Dios. Ya lo traemos desde siempre. Lo dice en este
proceso. Traemos todo el caso a lo que nosotros queremos el acontecimiento. Y entonces la conciencia temporal y el tiempo real van a ser dos elementos que aunque son diferentes, nos pueden percibir, nos pueden ayudar el futuro del tiempo presente. Y esto no constituye un milagro. ¿Por qué? Porque en nuestro caso nosotros diríamos que en la realidad nosotros vamos a proyectarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos. Por eso no va a constituir un milagro, sino que es el producto de una conciencia diferente en relación al grado del tiempo real. Pero ¿en qué momento se construye como, en nuestro caso, un milagro? Vamos a ver. Para muchos cabalistas, podemos tomar a Gershon Scholem, a los vigentes, el milagro no existe realmente, sino que es la percepción de una realidad que existe, pero que habitualmente no podemos percibir, porque perdemos el detalle. En nuestro desarrollo personal constantemente estamos contradiciendo, que es la parte natural, la naturaleza de la condición humana es siempre contradecirse. Ya logró algo y se pregunta, ¿y si no se puede? Y ya se vino abajo. Nosotros siempre tendemos a esa constante. En nuestro desarrollo personal siempre vamos a estar participando de, si se puede, bien, si ya se logró, hay que seguir adelante, pero va a haber la incertidumbre, la duda. El ser humano es un ser que está cargado de incertidumbre, cargado de dudas. Entonces, el milagro es pues una realidad oculta que se va a revelar de modo imprevisto, de repente, es algo que no podríamos nosotros descubrir, por eso es Nes y la forma de las letras en hebreo nos está diciendo cómo se está revelando de modo imprevisto y que por lo tanto vamos a determinar una creencia. Nosotros vivimos, los seres humanos vivimos de creencias, los cabalistas dicen no vivas tanto de la creencia, sino vive más bien de la parte de la realidad. Por eso dice, busca la realidad tal y como es, busca la verdad tal y como es, no la que tú creas, ni la que hayas interpretado, sino la que realmente debe de ser. Entonces el cabalista va a conocer los milagros como hechos revelados que se encuentran en un nivel oculto de la realidad y que se manifiestan en nuestro nivel físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, vamos a dar por una relación en la cual sí es importante que nos demos cuenta que hay momentos básicos en los cuales esa reconstrucción tiene que ver con el ego y el control del yo. ¿Cómo controlamos el ego? ¿Cómo controlamos el yo? Tiene mucho que ver con la pretensión y con el reconocimiento de que podríamos nosotros estar vacíos. ¿Vacíos en qué sentido? En que tiene que ver con la existencia y nuestro proceso de trabajo. Ahora bien, podríamos nosotros discriminar las motivaciones del ego, que tiene que ver con Yesod, ¿sí? El ego, del sentido real de la existencia personal. Dentro del misticismo judío, si podríamos entender todo esto, decimos que desde la infancia hasta los 40 años debemos reforzar el ego, pero que después de los 40 años debemos canalizarlo de acuerdo a el Ein Sof, de acuerdo a esa fuerza que está fundamentándose en lo que estábamos proyectando como Da'at psicológico y Da'at cosmogónico. Esas dos fuerzas nos están sustentando para podernos proyectar de acuerdo a las necesidades que en ese momento tenemos y descubrirnos paso a paso. El yo en el Tiferet no es lo mismo que el yo de Yesod, son diferentes yo. Vamos a ver en este caso entonces si ya nos acomodamos a descubrir que sí, en efecto, hay una forma en la cual es un pendón, es un sentimiento de pertenencia. ¿Quién es Enes?
o estandarte en este versículo? Pregunta para algunos de ustedes. Quien quiera responder, vea, observe, piense, no de golpe a la Viva México a ver qué sale. No. ¿Quién creen que sea ese Nes o estandarte? Yo diría que Jesús. Jesús, Eloísa, ¿quién más da? Norma, dijo yo, Norma, sí, adelante, Norma. Está apagado su micrófono, Norma. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues sí, pienso que es la divinidad. La divinidad. Estela, Sí, yo iba a decir el ser supremo, pero pues sí, todo tiene, es lo el mismo. Supremo, por ahí la llevamos, Norma. Otra vez yo, hay otra norma. Sí, hay otra Es que norma. hay una Norma Alvarado y una Norma Espinosa. Yo soy Norma Alvarado. Yo dije que... Ok, Ajá. sí, no, Norma Espinosa, perdón. Sí, adelante. Es que no encontraba el micrófono, se me perdió. Estamos igual, no se preocupe. Ay, aquí. Yo Adelante. pienso que es el Maestro Jesús. Jesús también, como Eloísa, todos. Vamos a ver, porque aquí tiene mucho que, tiene que Yo, contemplarse. yo, Sí, yo adelante, comento Jorge. yo comento que todo lo que se ha dicho, pues hay razón, pero hay algo más profundo que podríamos decir que es el espíritu, porque bien podríamos decir Adonai, bien podríamos decir Yahvé, bien podríamos decir cualquiera, pero siento Ajá. que es el espíritu. Muy bien, gracias, Jorge. Vamos a ver, ¿sí? Platicamos a ver quién es, porque tienen razón. Fíjense qué interesante. Después de estar platicando y todo esto, dicen, pues finalmente debe de ser alguien que tiene que ver con respecto a todo ese proceso. Es el Mesías, es Yeshua. Y Yeshua es muy importante porque es el milagro que nos trae a la vida, llega, es el milagro para la salvación, es el Mesías, por eso es importante también esta palabra Nes. Teníamos que tocarla porque después de todos estos meses que hemos estado trabajando, vamos descubriendo y vamos logrando ese avance, pero recordando el verdadero significado del milagro de Hanukkah y todo esto que estamos contemplando con respecto al aceite de uranio. ¿Se acuerdan de cuando eh, violan el templo, el ejército? Entonces, dice, es una señal o estandarte que la victoria y la luz de Dios prevalece a través de las pruebas y la oscuridad. Vamos a detenernos aquí. Recuerden que iniciación o el trabajo de la iniciación es un trabajo de prueba. No es nada más de que quiero entrar a este contexto iniciático y ya logré ser un gran iniciado. No, es una de pruebas y tiene que ver mucho con la oscuridad, tiene que ver con las crisis en las cuales entra el ser humano y se identifica con la crisis y la trata de cambiar todo, pero son pruebas constantes. Y eso es Nes, porque es un estandarte en el cual nosotros nos está llevando de la mano, porque tenemos fe. No es la misma fe la de Piscis o la de Tauro o la de Aries que la de Acuario. Es una fe diferente. La fe de nosotros es en el constante fluir de nuestra propia condición humana y cómo nos vamos descubriendo a través de un proceso de trabajo constante y nuestro estado de conciencia se va logrando superar a lo que antes teníamos. Entonces, la verdadera señal o estandarte es aquel que como la luz del mundo perdura para siempre nuestra confianza, para mirar hacia los días pasados, presentes y venideros y de nuestra vida, en que ese milagro siempre ha estado presente. Eso es lo que nosotros queremos hablar con respecto a la festividad de Hanukkah y la palabra Nes.
está presente todo lo que nosotros estamos descubriendo de acuerdo a las necesidades que tenemos, de acuerdo a la forma existencial en la cual vamos a descubrir desde el tiempo aquel del medievo en que se hablaba en el judaísmo, una filosofía muy familiarizada de la Shejinah, ¿se acuerdan? O Shekinah, ¿se acuerdan que estuvimos contemplando hace varios meses? Y es la manifestación de Dios, que se percibía como algo distinto del propio Dios. Sin embargo, si nosotros queremos entender todo esto, es una hipóstasis, o sea, en conformidad con las tendencias racionalistas dominantes y orientadas principalmente en ese tiempo, en la época medieval, luego en la época moderna, en el Renacimiento, todo esto viene dándose de acuerdo a las necesidades del carácter, que poco tenía que ver con cualquier cosa cabalística. Sin embargo, todos los filósofos, desde Saadia, pasando por Yehudá y Haleví, ¿se acuerdan que estuvimos platicando hasta Maimónides? Afirmado de manera unánime, casi todos lo dicen, si hacemos todo un análisis con respecto a su unanimidad, con respecto a la Shejinah, que era idéntica al Kabod, que está mencionado en la Biblia, o el esplendor luminoso de Dios, era una creación libre de Dios. Eso es el milagro. Cuando se manifiesta Dios en todos los seres humanos de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a sus posibilidades o sus capacidades, se va a encontrar con esa luz y se da cuenta de que es la creación libre de Dios. Somos una creación libre de Dios, tenemos el libre albedrío y por eso estamos siempre de un lado al otro del péndulo, que en el Kybalión se habla mucho de las 7 formas de trabajo, las 7 leyes con las cuales tenemos que trabajar todo este proceso. Entonces, si ven la primera, en el caso de Cabo, el ser que precedía toda creación de una naturaleza material más burda, como la criatura, no era partícipe del ser divino o de la unidad de Dios. La revelación que ha recibido es una luz creada y que es Kabod en la Biblia y Shejinah en la tradición rabínica. Entonces tenemos dos conjugaciones. La parte temporal de nuestra conciencia está manifestándose de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos para poder descubrirnos paso a paso. ¿Qué es entonces ese proyecto de vida? ¿Tenemos un proyecto de vida? Pues sí, tenemos un proyecto en el cual nosotros queremos relacionarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos, pues sí, también. En este caso, nosotros buscaríamos un proceso, un trabajo, un proyecto en el cual estamos bien descubriendo paso a paso, día con día, nuestra forma de ser, nuestra forma de descubrirnos. En el Talmud habla acerca de forzar mucho los textos para que estuvieran en armonía con todo este bagaje de la Shejinah, la luz creada que Dios hace descender sobre un lugar particular para conferir el honor de una manera siempre milagrosa. Y es el proceso que nosotros comenzamos hace unos minutos acerca de un sentido que le vamos a dar a la luz de nuestra creación, a la luz que nosotros tenemos como seres creados, que dijeron, bueno, sí, somos seres creados y por supuesto nos va a influir de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y esas necesidades nos van a repercutir finalmente al principio de todo. ¿Qué es Nisan? Es el primer mes del año hebreo, Nisan, y siempre va a coincidir con la primavera, ¿no? Estamos ahorita en el mes de Nisan, por eso dije, bueno, podríamos plantear la cuestión del trabajo de la cábala en el sentido de Nes, porque tiene que ver con el milagro.
pero no siempre nosotros vamos a descubrir que ese sentido va a ser apropiado para lo que necesitamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la preocupación que nosotros necesitamos con una línea de vida? Que ya se los había pedido. Un día les dije el destino. ¿Qué es el destino? Es el puente que nosotros vamos armando de acuerdo a las necesidades que tenemos y no es algo que va a venir un día, sino que lo estamos construyendo, es el puente que va formándose de acuerdo a las necesidades y a la fuerza con la cual estamos construyendo ese puente hacia lo que amamos. Y fue una tarea que les dije, ¿qué amamos? ¿Qué ama cada uno de ustedes para poderse proyectar de acuerdo a esas necesidades? ¿Qué aman? ¿Qué es aquello que para ustedes es necesario? Y comprender de esas necesidades, sacar todo un proceso de trabajo y viajar en el tiempo. Vamos a ver en este sentido, viajen ustedes en el tiempo, así como una meditación, todavía tenemos unos minutos, y creen una imagen de su propio nacimiento. ¿Sí? Hasta la fecha que estamos, pero en su propio nacimiento. ¿Cómo vivieron ustedes su infancia? ¿Cómo sus primeros pasos? Les dijeron que fueron? Porque ustedes no se acuerdan, pero en algún momento de su vida les dijeron, diste los pasos así, comenzaste así, te tomabas de acá y caminabas para allá, etcétera, etcétera. ¿Cómo era su ambiente familiar? Hagan ustedes ahorita una reconstrucción. El ambiente familiar y cómo se está proyectando ese ambiente familiar de acuerdo a las necesidades que tuvieron. Su primer día de clases, pudo haber sido en el kinder, que antes era ex kinder, ahora ya hay hasta maternal y otros. ¿Cómo fue su primer día en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿Se acuerdan? Haga nada más ahorita así una- un viaje en el tiempo. Estamos ahorita recurriendo a todo lo que acabamos de contemplar. Las influencias positivas y negativas que tuvieron. ¿Cuáles fueron? Que decía mamá, este chico no te conviene y que me caso con ese chico. Y fue muy feliz, ¿no? O no fui muy feliz, pero finalmente, de alguna manera, me influyó su negatividad o su positividad para ser lo que soy, ¿no? ¿Por qué elegí al chico, a la chica con la cual me casé y tuve hijos y viví de una manera como la que tuve que vivir? Nosotros estamos haciendo un viaje en el tiempo y la época de la preparatoria, la época en que tuvieron a sus hijos, la época en que algo bello pasó en su vida, que dijeron, esto es un milagro. Todo lo que estamos nosotros ahorita contemplando es un milagro. Todo esto, el viaje en el tiempo, la circunstancia en la cual nosotros en algún momento dijimos, pregúntense, ¿quién he sido? ¿Quién quiero ser? No importa la edad, ¿eh? ¿Quién quiero ser? ¿Quién he sido? ¿Cuáles son las 10 cosas más importantes que les gustan? ¿Y cuáles serían las 10 cosas menos importantes que les gustan? Hay muchas cosas que ustedes, esto me gusta, esto no me gusta, hagan un análisis como tarea. ¿Cuáles son esas 10 cosas que para mí son importantes y que me gustan y que siempre las he estado trabajando? ¿Y cuáles son aquellas que no me gustan y aún así las tengo? Porque de alguna manera ha llegado a mi vida y por alguna razón, porque tengo que descubrir que sí sé, sí es parte de ese mundo, de esa forma en que nos vamos a preguntar con Nes, la palabra Nes como estandarte, ahí tienen ahí a Jesucristo que es la clave de todos nosotros, Jesucristo, por eso se los puse allí. ¿Qué pueden cambiar de ustedes? Que necesitan cambiar, que dicen, ya no me gusta cómo soy. ¿O qué pueden cambiar? Que ustedes digan con respecto a
algo que sí les gusta, pero que les está afectando en alguna parte de su vida, con alguien conocido. ¿Qué es aquello que pueden cambiar? ¿Qué es esencia para ustedes? Esencial, que digan, esto es lo primordial, esto es la base para mí. ¿Qué es sentir consigo mismos cada uno de esos aspectos? ¿Cómo lo pueden lograr? ¿Cómo lo articulan para poderse proyectar en ese sentido? Los buenos propósitos, el tiempo que dicen todo lo va a curar. ¿Será que finalmente nuestro estado de conciencia tenga valores o haya crecido sin valores? ¿O gracias a esos valores que nos inculcaron en algún momento, crecimos y logramos avanzar en todo lo que nos impresionaba nuestra infancia, son valores básicos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Es el Bueno, momento de preguntas? yo tengo un comentario. Sí, Estela, adelante. Gracias. Una de las cosas de las que yo siento que soy, yo me considero a mí misma una muy buena persona, pero lo que yo siento que me falta es carácter, porque no me he sabido defender. Y nuevamente, recientemente pasó otra cosa igual. Yo creo que ese es el motivo por el que yo me enfermé de la tiroides cuando fui muy niña, desde que fui muy niña, porque la tiroides significa la comunicación, tengo entendido. Entonces, como a mí no me dejaban expresarme, o sea, cállate, no digas nada, los niños no participan en las pláticas de adultos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo la verdad no sé de qué manera adquirir el coraje. El coraje, pero me refiero al valor para Muy bien. poderme defender. A ver, mire, no hay que confundir coraje, carácter con Ajá. temperamento. El temperamento es lo que normalmente todo se tiene. El carácter tiene que ver con otro aspecto que no tiene mucho con lo que acaba usted de decir, pero sí el temperamento. Entonces estoy Temperamento, confundiendo las palabras. sí, no importa si las confunde o no. Vamos a aclarar principalmente en lo que acabamos de contemplar con respecto a Nes y el milagro. ¿Cuál sería para usted el milagro más grande que ha tenido en su vida? No lo diga ahorita, piénselo, porque hay algo más profundo en esto. Fíjense todos, lo que sucede. Cuando en algún momento nos damos cuenta de que ciertos aspectos se están repitiendo y que en algún otro lugar también se repitieron, es porque no están esos elementos o esos objetos, ese algo esperándonos. Nosotros lo estamos creando. El pensamiento, nuestro pensamiento puede ser tan positivo como tan negativo. Entonces, en este caso, no es tanto que uno sea sumiso, porque el verdadero poder que tiene una persona sobre nosotros se va a manifestar en las rodillas. Cuando les Oh, duelen las rodillas, es mucho más importante. La parte de la garganta es otro aspecto muy diferente. Las rodillas son donde está todo el poder, porque es donde contenemos toda esa fuerza, tanto la gravedad de la persona como la gravedad natural. Entonces, ¿cómo están ustedes de las rodillas? No nada más Estelita, no nada no. más, ¿sí? Sino Yo que, tengo operación en una rodilla y estoy esperando que me hablen del seguro para la otra. Entonces mire, ahí estoy por ahí vamos. fastidiada de ambas. Sí, bueno, por ahí Ya salió. vamos, Estelita. Ya por ahí Muchas gracias. salió. Tiene Sí, mucho que ver con lo que acabamos de platicar con sí, claro. respecto a nuestro desarrollo personal, porque en el sentido que nosotros estamos dándole, hay una forma en la cual las personas de alguna manera las cargamos sobre los hombros, pero no solamente a la persona, sino sus ideas, sus hábitos, sus costumbres,
sus intransigencias o sus indulgencias, etcétera, sus circunstancias las traemos con ella y entonces las cargamos constantemente. Los cabalistas nos cura la cábala de muchos aspectos, pero también es una espada de dos filos. ¿Cómo nosotros podríamos lograr avanzar? ¿Cuál sería el objetivo o la, el papel principal de la cábala? Iluminarnos. Y eso también, la iluminación, nos puede afectar si nosotros no estamos en un constante trabajo consigo mismos, disciplinas de una alimentación ovo-lacto vegetariana, un baño agua fría, hatha yoga, arte marcial, o sea, una disciplina constante con nosotros. ¿Por qué es importante? Porque en este sentido nosotros le estamos dando una forma física a nuestra vida, pero también tiene que ver mucho en el sentido de las emociones. ¿Cómo estallan nuestras emociones o cómo estamos con nuestras emociones en un momento dado? Y lo llevamos hacia la parte baja de nuestro cuerpo, que son las rodillas. Y luego nuestros pensamientos. Hay que cuidar mucho cuando estamos pensando negativamente, ser muy claros y decir, ¿por qué estoy pensando negativamente? ¿Por qué me estoy proyectando en esa forma tan negativa? Entonces cambiar. Por eso estamos hablando del que valieron en algún momento, que son las 7 leyes que está en el contexto de nuestra vida, en el contexto universal y cómo nosotros tenemos que reestructurarnos con esas 7 leyes, qué es lo que estamos llevando. Y por supuesto, pues está en el llama y el niyama, muy importante. Sí, adelante, Eloisa. Yo quiero preguntarle, maestro, porque estábamos hablando de pactos. El Sí. pacto que hizo Dios con su pueblo, que deben de estar circuncidados, y las personas que lo siguen y son varones y no están circuncidados, ¿qué va a pasar ahí? Es como cuando hablamos de otras culturas, otras religiones, el cristianismo, los cristianos, el católico, dice, bueno, si tú no estás en este proceso de vida, estás condenado. No, aquí lo que tiene que ver es un mero conocimiento. El conocimiento es una invención del ser humano. El conocimiento como Da'at, que estábamos contemplando, es un conocimiento trascendental más allá. Entonces, el que hagamos algo con nuestro cuerpo, a los hijos, o una tradición, o el que nos pongamos ciertos elementos en nuestro cuerpo y le cambiemos, no tiene nada que ver con lo que estamos contemplando al respecto. Nes o el milagro tiene que ver más con nosotros mismos en nuestra proyección o desarrollo personal. ¿Cómo vamos a integrarnos en la vida de acuerdo a ese desarrollo personal? No tanto en lo que le hagamos a nuestro cuerpo, sino lo que nosotros queremos hacerle a nuestro cuerpo, cómo lo conjugamos. Porque si queremos que nuestro cuerpo esté limpio, esté sano, debemos llevar disciplinas básicas para podernos proyectar en este caso. Si no, no podríamos proyectarnos. Entonces, circuncidarse es una tradición judía que la pueden seguir muchas personas, pero se tiene que hacer desde muy pequeño, porque si lo hace ya más grande, la edad de 10, 11 años, ya está provocando algo muy diferente, porque no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, sí es un trabajo en el cual los judíos lo hacen a muy temprana edad. Luego en el nacimiento, allí lo hacen la circuncisión. Circuncisión tiene que ver mucho con respecto a un proyecto de vida que se tiene y que es también parte de una festividad donde el ser humano se va a proyectar de acuerdo a las necesidades que se tienen. Entonces, cuando nace un niño, una niña, en cualquier cultura hay una fiesta. En este caso, nosotros estamos viendo que la tradición hebrea es llevar a cabo
la circuncisión, pero en otros lugares nos vamos, por ejemplo, a Etiopía, allá en África, y nos encontramos con mujeres que tienen un cuello largo, que desde niña se lo pusieron, y que es la mujer más bella la que tiene más largo el cuello. ¿Se harían ustedes lo mismo? No, ¿verdad? O sea, son tradiciones que tienen que ver con el alma. El alma dice, voy a escoger llegar a Etiopía, y allí voy a vivir así como mujer o como hombre para poderme lograr establecer en el ritmo cósmico, en el Dad, que le diríamos cósmico, ¿no? Entonces sí es importante que veamos todo el sentido a todo esto, pero no pasa nada, ¿eh? Eloisa, nada de esto, nada más es una proyección cultural, pero nada más, no más allá. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. Norma Sí, Espinosa dice que ella ella creció en un internado. Ah, muy bien. Una casa hogar. Muy bien. Y ahí vio muchos aspectos importantes. ¿Cuál fue el milagro? Es muy diferente vivir en la calle, crecer en la calle, que vivir en un internado, una casa hogar, ¿cierto? Porque en la calle Claro, es otra cosa muy diferente sí, y se crean de una forma definitivamente. diferente, ¿no? Entonces, sí, es un milagro. Todo lo que vivimos, el alma dice, bueno, voy a nacer, voy a vivir en este lugar y me voy a proyectar y voy a lograr esto. Y lo ha logrado, ¿no? Entonces, por eso es que yo les comentaba un repaso a su vida en el tiempo, cómo fue su infancia, cómo fue sus primeras letras, cómo fue multiplicar, aprender a multiplicar, sumar, a dividir, hacer la regla del 3, por ejemplo. ¿Cómo fue llegar y conocer y tener amigos, compañeros en la escuela? Todo eso es parte de una vida que tiene que ver con el milagro, el proyecto que tenemos de milagro. NES. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? bueno, es un Dejo de... proceso, ¿Sí? perdón, Sí, muy es bien. un proceso que yo Voy a... escogí, Ajá, muy bien. un proceso que yo Excelente. escogí para Sí. avanzar en mi camino espiritual. Y pues el milagro para mí fue cuando conocí la institución, Ah, muy bien. Sí, porque ahí fue cuando empecé a entender mi vida, ¿no? Por todo lo sí, que tuve que pasar, pero pues yo ya lo entendí ahí porque yo generé todo eso, ¿no? claro. Muy bien. Ya dejé de compartir, pero para que podamos vernos mejor. Ah, Sí, muy bien. Claro, Norma, tiene mucho que ver con respecto a todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Dice Jorge, es un milagro haber nacido. Pues sí, es un milagro. Ahora ese milagro hay que seguirlo haciendo vigente, no dejarnos caer. El cabalista, en este caso, no se deja caer o le pide siempre a sus discípulos, a la gente que está con él o con ella, también hay mujeres cabalistas, que sigan el milagro, que continúen con el milagro. Y eso es lo que tenemos que hacer toda nuestra vida, continuar con nuestro milagro, con el milagro de vivir, con el milagro de crearnos como seres humanos y saber que somos eso que estamos contemplando, somos parte de ese Dios, de esa fuerza, de esa luz que nos está proyectando. ¿De acuerdo? Me dio mucho gusto verlos. Ahora, ¿cuántos somos? Siempre la naturaleza nos dice 230, yo leo aquí 230, que es nuestra proyección. Sí, adelante, Rafael. Pues más que nada para felicitarte por que todo esto que estás integrando, precisamente esa integración, es la soteria hebrea, esa integración en todos los cuerpos, en los planos. El Zohar y el Soma, en esencia, es lo que tú estás hablando y eso es
la cuestión que debemos de quitarnos todos esos paradigmas, creencias limitantes y como dice Diógenes el perro, en la esencia del ser está la existencia del milagro. Y Johannes Eso. Bach decía, toda situación y circunstancia que vives es un milagro. La cuestión es que cada uno lo vive de diferente manera. Y pues yo te he llevado Exacto. ese eslogan que dice, toda situación y circunstancia que vives es un aprendizaje, una enseñanza, una lección de vida, herramientas para continuar en tu crecimiento y desarrollo espiritual y emocional. Cuando llegas a Ah, integrar ok. todo ello, llegas a la iluminación. Pero cuando Muy tienes bien. esa cuestión de ver el contexto, y a mí me agrada mucho tu charla, al igual que de los otros maestros, porque vas Gracias. desde el origen del hebreo, ¿no? Que es una vibración, una energía, un símbolo, y todo eso son bases fundamentales para un buen iniciático. No es como en entrar en un grupo y que, no, pues es esto, no. Tú lo tienes desde bases fundamentadas, de enseñanza, aprendizaje. Yo, como siempre te lo he dicho, yo siempre te he admirado por ese contexto. Tu- Gracias. Tus charlas van más allá de la enseñanza, ¿no? Porque estás compartiendo tu propia experiencia de vida. Y eso para mí es de Gracias. grande valor. Y te felicito por eso siempre. Gracias. Muy amable, Rafael. Gracias. Bueno, aquí el contexto, como lo acaba de decir Rafael, es que no dejen de ver a nuestros maestros. Todos los lunes viene alguien muy especial, también por ahí va a ser una sorpresa, lo tenemos ya cerca en puerta, no vamos a decir ahorita los nombres, pero se van a dar cuenta, una persona extraordinaria en conocimientos, se están juntando, se están uniendo a nuestro equipo. A mí me dio mucho gusto el día de hoy saber que se está incorporando, se va a incorporar, pero ya más adelante les vamos a ver, van a darse cuenta que tiene mucho con respecto a la formación de esta persona, una, una personalidad en Cabana. Pero bueno, quedamos de acuerdo en que no dejen de ver a todos los maestros, estar atentos. Y ya viene, hoy se termina marzo, estamos en el año 78 de la era de Acuario, donde ya la ciencia y la religión se están uniendo, la filosofía, y necesitamos proyectarnos de alguna manera con respecto a Acuario, no dejarlo nada más ahí. Acuario nos ayuda mucho en todos los procesos de trabajo. Tenemos esta tecnología es un milagro. La pandemia fue terrible para muchas personas, para muchos de nosotros, pero la tecnología hizo que ahorita nos pudiésemos ver gracias a la pandemia. Hubo sus partes negativas, pero también está la parte positiva. Podemos ver a Silvia, que vive en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que Silvia se venga para acá para escuchar una charla de 2 horas y media. Qué difícil, ¿no? Pero es un milagro. Y Dios está con nosotros. Vean ustedes todos los días, den gracias a Dios de que está con nosotros en muchos proyectos, en mucho trabajo. Y entonces, no dejar de fluir con Él y dejarnos de celos, de envidias, de quejas. El ser humano siempre se está quejando. Llegan al transporte y alguien se queja. Llegan a la calle y se encuentra con alguien que se detiene para quejarse de algo. En lugar de transmitir algo que ayude, que sea útil para la otra persona, es la queja y está el enojo. Y eso enoja a las personas y hablan con palabras altisonantes que están vibrando mal en ese proyecto. Nosotros necesitamos, para estudiar la Cábala, proyectarnos de una manera muy diferente a lo que es el contexto que se ha vivido. Entonces, por eso los invitamos a que estén con nosotros constantemente proyectándose. Les agradezco mucho, me va a jalar las orejas Eloísa porque ya me pasé 12 minutos, pero bueno, estoy para servirles. Gracias por todo, que Dios los bendiga. Salud y larga vida, ¿quién decía? El señor Spock. Larga vida, salud y larga vida y salud.
Pásenla bonito. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta Muchas luego. Saludos. Gracias, Hasta maestro. luego. Bye. Les esperamos gracias otro a día. todos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias.